Bueno, vamos directo al grano. Empecemos con esta explicación visual donde literalmente la geometría toma el control. Hoy vamos a desentrañar un concepto matemático que es, sin exagerar, la base misma para entender cómo está estructurado el espacio, la distancia geométrica entre coordenadas. Y ojo, no estamos hablando de juntar números al azar, sino de comprender esa arquitectura exacta, esa especie de armazón invisible que conecta cualquier par de puntos en nuestro universo. Entonces, la pregunta del millón, la que nos va a servir de brújula hoy, es súper directa. ¿Qué define la distancia absoluta más corta entre dos coordenadas? Porque, a ver, en un plano matemático, el camino entre un punto inicial y uno final no es cualquier ruta que se nos ocurra, ¿verdad? Ni tampoco es algo que podamos calcular a ojo de buen cubero. Para nada. Es un valor absoluto, totalmente matemático y exacto, que rige las leyes del espacio euclidiano. Para que todo esto tenga sentido, vamos a seguir un orden lógico. Primero, repasamos el legado de Pitágoras. De ahí pasamos a la fórmula bidimensional, luego a cómo lidiar con fracciones y casos especiales, para después saltar a la tercera dimensión y finalmente resolveremos algunos misterios geométricos. ¡Así de fácil! Bien, entremos a la sección 1, el legado de Pitágoras. Básicamente, el secreto geométrico oculto tras el álgebra. Y aquí es donde brilla la verdadera magia de las coordenadas cartesianas. Resulta que cada vez que vemos una línea diagonal trazada en un plano, en realidad estamos presenciando la hipotenusa de un triángulo rectángulo que está ahí, totalmente escondido en la cuadrícula. Es como un rompecabezas visual. Y entender esto, es súper liberador. Nos quita de encima esa necesidad de memorizar fórmulas a la fuerza y nos permite visualizar la solución incluso antes de empezar a calcularla. Pero lo realmente interesante es cómo desglosamos todo ese movimiento. Si comparamos la variación horizontal, lo que solemos llamar delta X, con la variación vertical o delta Y, notamos algo absolutamente perfecto. El desplazamiento en el eje X y en el eje Y forman sí o sí dos catetos en un ángulo exacto de 90 grados. Es decir, el famosísimo teorema de Pitágoras, ese de que el cuadrado de los catetos suma al cuadrado de la hipotenusa, de repente cobra vida propia frente a nosotros en cualquier plano cartesiano. Pasemos a la sección 2, la fórmula bidimensional, formalizando la fórmula euclidiana. Y así, llegamos al punto crucial de esta explicación, la famosa fórmula de la distancia. Nos dice que la distancia es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de las coordenadas elevadas al cuadrado. Suena a trabalenguas, ¿no? Pero miren su elegancia. Al restar las posiciones, obtenemos directamente la longitud física de los catetos. Luego, elevar esos números al cuadrado hace algo maravilloso. Elimina cualquier signo negativo que nos pueda dar dolores de cabeza, garantizando que siempre usemos medidas reales y positivas. Y ya al final, la raíz cuadrada nos entrega en bandeja de plata la ansiada longitud de la hipotenusa. ¡Impecable! Aterricemos esto en el mundo real con un ejemplo práctico de navegación marítima. Imaginen una carta náutica. Tenemos un barco en la coordenada -5, 6 y un segundo barco en la coordenada 2, 3. La diferencia horizontal calculada es de 7 unidades, mientras que la vertical nos da -3. Si elevamos esos valores al cuadrado, tenemos 49 y 9. Al sumar esto bajo nuestra raíz cuadrada, nos da la raíz de 58. En términos más prácticos, estamos hablando de unos 7,62 kilómetros súper precisos sobre el agua. Así es como la matemática opera en el mundo físico. Lo que nos lleva a la sección 3, fracciones y casos especiales, manejando matemáticas complejas y casos límites simples. Ok, veamos qué pasa cuando nos topamos con números que no son enteros limpios. Hablo de coordenadas con fracciones como 3/2 o esos 8/3 que a veces asustan. Bueno, aplicamos el famoso método de la mariposa con multiplicación cruzada. Hacemos esto y obtenemos variaciones exactas de 7/6 para la horizontal y 19/6 para la vertical. Elevamos ambos al cuadrado, sumamos, sacamos la raíz y la estructura matemática no colapsa jamás. Nos entrega una distancia sólida de la raíz de 205/18. O sea, la matemática pura sostiene todo sin importar qué tan enredadas parezcan las fracciones. Ahora, por el lado contrario, tenemos unos atajos matemáticos que son una maravilla. Si resulta que las dos coordenadas están perfectamente alineadas, ya sea horizontal o verticalmente, compartiendo el eje X o el eje Y,
Todo ese monumental cálculo de raíces y cuadrados simplemente desaparece a nuestro favor. Lo único que hay que hacer es buscar la diferencia entre las posiciones y tomar el valor absoluto. Cero complicaciones y un ahorro de tiempo verdaderamente gigantesco. Sigamos avanzando. Sección 4. Explorando la tercera dimensión. Saliendo del plano bidimensional. Al ver cómo se intersectan estos planos tridimensionales, lo fascinante es comprobar que añadir un eje Z, que es el que aporta la profundidad, no rompe ni una sola de las reglas que ya repasamos. De hecho, es una extensión matemática de lo más natural que respeta cada ley de la geometría espacial previamente establecida. Nada cambia, solo se expande. Y miren cómo se traduce eso en un cálculo concreto. Si tomamos los puntos C y B con 3 coordenadas diferentes, notamos que la fórmula volumétrica simplemente agrega un término más para la diferencia en ese eje Z. Esto actúa exactamente como aplicar el teorema de Pitágoras por segunda vez consecutiva. Entonces, las diferencias al cuadrado se convierten en 25, 4 y 49. Sumamos para obtener 78 y tenemos una distancia impecable de la raíz de 78, que viene siendo alrededor de 8,83 unidades, pero ahora en el espacio tridimensional. Y llegamos a la recta final. Sección 5. Resolviendo misterios geométricos. Descubriendo pruebas geométricas con la distancia. Llegados a este punto, emerge el verdadero poder de esta herramienta. La fórmula se comporta literalmente como una llave maestra, capaz de probar categóricamente qué figura forman unas líneas que ni siquiera podemos ver. Sin tener que dibujar absolutamente nada en un papel, ni acudir a un transportador de ángulos, podemos deducir la forma pura calculando las distancias entre los vértices. Es un auténtico trabajo deductivo al estilo Sherlock Holmes. Para que vean este poder investigativo en acción, analicemos estos vértices. Tomemos las coordenadas A, B y C. Y sí, incluyen esas raíces cuadradas que intimidan a veces. Pero miren, si calculamos la distancia de la línea A a la B, obtenemos 6 raíz de 2. El trayecto de A hacia C resulta de nuevo en 6 raíz de 2. Y al medir la línea de B hacia C, otra vez 6 raíz de 2. Una coincidencia absoluta. Al asegurar rigurosamente que las 3 distancias son idénticas, se demuestra sin asomo de duda que esos vértices esconden un triángulo perfectamente equilátero. Y después de ver cómo toda esta lógica encaja tan perfectamente, es prudente quedarnos con esta máxima del material original que es buenísima. Nunca hay que olvidar que las matemáticas nos respaldan. Con estos principios, las distancias dejan de ser un misterio inabarcable para convertirse en un armazón objetivo y altamente confiable que básicamente estructura nuestra realidad. Para culminar nuestra explicación visual de hoy, vale la pena detenerse a pensar en esto. Si una idea tan sencilla, originada en triángulos planos, nos ha guiado con tanto éxito hasta las dimensiones del espacio volumétrico, ¿qué otros secretos multidimensionales y complejas pruebas geométricas estarán ahí afuera esperando ser reveladas usando nada más que el inmenso alcance de esta fórmula tan fundamental? Es una invitación abierta a seguir explorando la exactitud del espacio. Nos vemos en la próxima explicación.